Y el título del mensaje de hoy es Marcas de una iglesia modelo. Porque ciertamente para ser una iglesia sana, una iglesia de Dios, tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Y la Biblia nos da una buena imagen en muchas ocasiones de lo que una iglesia sana luce. Y como iglesia, pues aquí en Tampa tenemos el deber también de ser una de esas iglesias modelo. Una iglesia que entiende los conceptos de la Biblia que definen quiénes somos, de por qué somos quienes somos, y también nos ayuda a dirigirnos en la dirección correcta donde debemos ir como iglesia. Le damos gracias a Dios porque por muchos años esta iglesia ha entendido ese llamado, y una iglesia de este tamaño y con esta edad no es una iglesia que no tenga en cuenta pues la palabra de Dios y la dirección en la que la palabra quiere llevarnos. Voy a leer nuevamente este texto y le voy a pedir que nos pongamos de pie para tener la lectura. Voy a leer los primeros 3 versículos de Primera Tesalonicenses. Esta es una carta que Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Tesalonicenses, que no estaba muy bien, por decir, muy cómoda, porque estaba siendo perseguida. Estaba enfrentando situaciones que en cierto sentido harían que en muchos ojos la cultura, la política lo mirasen a la iglesia y la atacaran. Pero dice así estos versículos, 1 Tesalonicenses 1 del 1 al 3 dice: a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y de esas 3 cosas vamos a estar hablando hoy, de esas 3 marcas. Padre, bendícenos en el día de hoy, habla nuestras vidas, Señor. Que sean tus palabras, Señor, y tu verdad, Señor, la que penetra en nuestros corazones, para que podamos reflexionar, examinarnos, Señor, y si es necesario hacer cambios en nuestras vidas, para alinearnos, Señor, a lo que tú quieres que seamos. Te damos las gracias, Padre, por tus bendiciones, por lo que estás haciendo y lo que sigues haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera, pueden tomar asiento, cualquiera que me conoce y ve a mis hijos, lo que más escucho en la vida, hasta ahorita que van a cumplir 14 y 15 años, es: esa niña tuya se parece a su madre. Right? ¿Cuántos de aquí tienen eso similar también? Right? Yo estaba pensando en Francis y el papá y decía, cualquiera dice, obviamente es el papá, ¿no? Todos son unos mastodontes así grandotes, right? Pero tenemos esas similitudes. Y es chistoso porque a veces yo me pongo a pensar eso, y no cuando mi hijo hace algo, o sea, que está muy excelente, digo, ese es mi hijo, right? Esa es la expresión, ese es mi hijo. Pero cuando mete la pata, sale el hijo de la mamá, right? O mi hija es una copia, si ustedes conocen a mi esposa, mi hija es una copia de su madre. Y estábamos viendo unos videos de cuando ellos tenían como 4 años y Victoria se robaba el teléfono de la madre para hacer videitos. Y que con su cosa, right? Y en una ocasión el video, la mamá, como hacemos todos los días, le dice: anda a bañarte, Victoria. Y la respuesta de Victoria es la misma respuesta que recibimos hoy día. I know, esa respuesta no cambia. Ella es sí, mi esposa. Pero todos nosotros podemos buscar esa similitud, y generalmente lo hacemos, ¿verdad? Buscamos las similitudes que existen entre nuestros hijos y los padres orgullosos, ¿no? Cuando los hijos y los varones juegan deporte, o incluso en caso de mi hija juega deporte, eso lo sacó de su padre, porque mi hija no juega. Bueno, voleibol a veces, pero, right? Pero eso nos enorgullece. Y sabes que Pablo nos está pintando la imagen aquí de una iglesia, en la cual nosotros también podemos mirar y decir: wow, debemos ser como esa iglesia. Debemos parecernos en algo a esa iglesia. Porque Pablo está tomando un tiempo para resaltar estas cosas positivas de que esta iglesia está demostrando.
Fíjense lo que está sucediendo. Tesalónica era una ciudad importante en la provincia de Macedonia, ubicada en la actual Grecia del Norte, y era un centro comercial y político significativo con una población diversa. Incluía judíos, incluía griegos, incluía romanos, entre otros. Había una diversidad religiosa también. Incluía influencias grecorromanas, politeístas, es decir, creencias de muchos dioses y prácticas judías. Ambos o todas estas cosas causan motivo, obviamente, para que ahora estos cristianos sean perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos naturalmente rechazan otras deidades, rechazan otras prácticas que no se alinean a las creencias o los principios que Jesucristo les deja. Aparte de eso, también están luchando con el concepto de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos en esa época que ya habían muertos. ¿Y qué hay de ellos? Para empezar esta carta, Pablo menciona estas dos palabras que para mí son vitales para toda iglesia. Dos palabras que tienen unos conceptos muy importantes y que quiero que para empezar, es decir, la estructura del mensaje, nos quedemos un poquito nada más en estas dos palabras. Y estas dos palabras son gracia y paz. Pablo está diciéndoles que esa gracia y paz continúe vigente en la vida de esta iglesia. Y estas dos palabras no son de poca importancia, tienen mucho peso con lo que Pablo está diciéndoles. Y vamos a comernos un poquito, masticar un poquito lo que estas dos palabras van a significar. No solamente significaban para ellos, sino deben significar para cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo, que hemos entendido su amor, su perdón, pero también como iglesia. Tenemos que tener bien claro, hace unos meses atrás yo creo, me estaba recordando que hablé de la gracia. Y es un concepto que tenemos que tener completamente claro en nuestra mente. Por definición, nosotros podemos decir que entendemos que la gracia es recibir lo que no merecemos. Lo vemos en su salvación. Recibimos algo que tú no merecías, no lo merecías. Un regalo inmerecido de Dios. Eso es gracia, pero también gracia es el no recibir lo que merecemos. Es decir, ahora en Cristo merecemos muerte, pero ahora en Cristo tenemos vida eterna y perdón de pecados que no merecemos. Pero gracias a su amor lo extiende a nosotros. Gracias a su acto en esa cruz nos permite a nosotros ahora, mirándolo a Él, tener perdón de pecados que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, la Biblia declara en la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no constituidos, destituidos de la gloria de Dios, separados eternamente. Eso sí lo merecemos, pero en Cristo ahora, ¿qué pasa? Hemos recibido perdón. La gracia de Dios es un concepto que tenemos que nosotros en verdad comprender si queremos continuar en esta vida. Tenemos que entenderlo y tenemos que partir de ahí. C.S. Lewis, un famoso autor, en una discusión plantearon una pregunta diciendo ¿qué distingue el cristianismo de las demás religiones? ¿Será la resurrección? ¿Será la crucifixión? Y C.S. Lewis respondió, no, eso es fácil. Lo que nos distingue es la gracia de Dios. Porque ese concepto es un concepto que en ningún otro lugar tú vas a encontrar. En ninguna otra religión tú vas a entender, a comprender, porque toda religión lo que apunta es qué tú puedes hacer para corregir tus errores o corregir o arreglarte con Dios. Examina todas las religiones y siempre están buscando algo de nosotros. Pero Cristo, entendemos en la Biblia que por su gracia Él hizo todo lo que teníamos que hacer. Él lo cumplió, Él murió, Él tomó nuestro lugar. Y nos ofrece gratuitamente para todo aquel que en Él cree esa salvación. Esa gracia, si no entendemos, si no lo podemos adoptar, si no la podemos
si no nos hemos puesto ni siquiera a sentarnos a analizar lo que significa eso para nuestra vida, es muy difícil entender la segunda palabra, que es la paz de Dios. Porque vamos a luchar con la paz mientras no entendamos su gracia. La Biblia tiene numerosos ejemplos que ponen en exhibición esa gracia. Por ejemplo, una historia que conocemos mucho, la historia del hijo pródigo, donde vemos que un hijo pide su herencia como si su padre se hubiera muerto, que no se había muerto, se va y lo derrocha. Y tiene un momento cuando está en el fondo, en el piso, que ya no sabe qué hacer y lo único que se dice es: voy a regresar a casa de mi padre y serviré por lo menos como uno de sus trabajadores. Pero dice la Escritura que mientras él regresaba, ¿qué pasa? El Padre, que esa es la imagen de Dios, el Padre lo mira y corre detrás de él y lo abraza y lo besa y le pone su anillo y le pone su ropa y tira una fiesta y dice: esta es una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Eso es un ejemplo de lo que es la gracia. No es merecida, no lo merecemos, pero Dios nos amó tanto que decidió entregar a su Hijo por nosotros. Vemos la historia de Pablo. Pablo, llamado Saulo, se enfocaba en perseguir a cristianos, encarcelar a los cristianos, e incluso aprobar la muerte de cristianos. Hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús que lo transformó completo. ¿Quién iba a pensar que este hombre que hacía toda esta maldad contra los cristianos pudiese ahora ser el vocero principal del Nuevo Testamento? Todo por gracias a la gracia de Dios, por lo que Dios quiso hacer en él. Vemos la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Quién iba a ser apedreada? Y Jesús le dice: el que esté libre del pecado, lance la primera piedra entonces. Ofreciéndole gracia a esta mujer. Vemos la crucifixión de Jesús, quien siendo sin pecado se hizo pecado por nosotros, para darnos nosotros la oportunidad de recibir su perdón y vida eterna. Tú no la mereces, yo no la merezco, pero esa decisión la tomó Dios por amor a sus hijos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tenemos que comprender esa gracia en nuestras vidas, que aún hoy día tú te levantas y sus misericordias son nuevas. Yo no lo merezco, tú no lo mereces, pero eso es su gracia sobre nosotros. Dice Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pregunto, ¿tú conoces esa gracia? ¿Tú has entendido lo que significa la gracia de Dios en tu vida? ¿Tú entiendes lo que significa la gracia de Dios para contigo? Para con tus hijos, para con tu familia. ¿Tú entiendes? ¿Qué estarías dispuesto a entregar si pudieras experimentar una paz verdadera? Porque para nosotros entender la paz de Dios tenemos que entender la gracia de Dios. Una gracia que dice: ¿sabes qué? Yo no sé el mañana, pero yo sé quién está conmigo. Yo no sé la sombra o el valle de sombra de muerte que me voy a atravesar en el futuro, pero yo sé quién estará conmigo. Por su gracia, por su amor. Viendo esto, que una iglesia modelo entiende la gracia de Dios, obviamente con estas dos palabras, una iglesia modelo experimenta la verdadera paz de Dios. Primero tenemos que comprender su gracia, lo que significa para nosotros, para entonces experimentar su paz. Una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, una persona culpable que recibe misericordia del juez. Él va a experimentar cierta paz sabiendo que está culpable, va a sentir paz, tranquilidad. Alguien que puede ser operado para sanarle experimenta cierta paz.
encuentran el riñón que necesitaban, encuentran aquello, cierta paz, descanso. Pero un creyente que enfrenta una enfermedad o una injusticia, tiene paz inexplicable porque sabe quién está con él. Y saben que, como Pablo, uno de los versículos que más me viene siempre a la mente es: para mí el vivir es Cristo y morir, pues ganancia. ¿Por qué? Porque hay una paz. Que aunque las cosas estén mal, Dios está en control. Una iglesia modelo experimenta esa verdadera paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Hemos experimentado esa paz? Yo me río a veces porque cuando vienen los huracanes, ya en la época de huracanes, todo el mundo se vuelve loco, ¿right? Para mí, yo no sé si soy masoquista o qué, pero cuando está el huracán y la lluvia, a mí eso me da como una perspectiva de wow, de impresionante. Lo chiquito que somos y lo grande que es Dios. Porque Dios, sé que Dios nos cuida. Él se paró en bote y calmó las tormentas. Para mí eso, pero yo conozco gente, oh my gosh. Este viaje misionero que tuvimos en Puerto Rico. Dígame la verdad, ¿cuántos padres estaban aquí? Oh my God, los que son de Puerto Rico, right? Yo tengo un amigo en el trabajo, puertorriqueño, pero puertorriqueño, que le dije, vamos a Puerto Rico, a un viaje misionero, con jóvenes, a hacer VBS, en un barrio. Oh, tú has visto, le subió la presión, se iba a volver loco, oh my God, tienes que tener cuidado. Obviamente yo, como siendo yo, cuando regresamos, lo primero que le digo es, bueno, nada más nos trataron de atracar 4 veces. Obviamente no pasó, madre, no pasó. Pero él tuvo un pánico robado porque yo no sentí paz. Yo estaba emocionado y el grupo la pasamos excelente y Dios nos usó y fue espectacular. Right? Pero cuando nosotros no tenemos ese sentido de paz, nuestras decisiones son afectadas. El temor entra cuando no hay paz. ¿Y qué es lo que hace el temor? Principalmente lo que hace el temor es que nos frena. ¿Y cuántos de aquí no hemos estado frenados de participar de un viaje? Porque ¿cómo voy a pagarlo? ¿O cómo generaré dinero si voy a estar fuera? ¿O qué va a pasar si me voy? Todos hemos estado en esa situación. Pero cuando hay verdadera paz y Dios te dice algo, tú dices, bueno, ¿a dónde? ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque tú sabes quién está en control. Experimentar su paz nos ayuda a entender, obviamente entendemos, la paz porque entendemos bien lo que es su gracia. De que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Él. Fíjate, antes y después. El peligro de un cristiano es cuando no experimenta paz. Y eso lo escribí porque yo tengo que decirlo. Si tú no experimentas o no entiendes la paz, no tienes paz de Dios, tómate un paso para atrás y examina su gracia primero en tu vida. Porque a medida que tú entiendas la gracia de Dios en tu vida, tú vas a empezar a experimentar paz. Pero si tú luchas con tener paz en tu corazón, tienes que empezar por el principio. Empezar por su sacrificio, por lo que Él hizo por ti. Porque Él dio y Él derramó su sangre y su vida para que tú y yo podamos estar delante de Dios hoy día. Y no merecemos eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Y si no entendemos eso, es difícil que caminemos en esta vida con paz en nuestros corazones. Fíjate, antes la Biblia dice que estábamos muertos. Ahora estamos vivos. Antes éramos enemigos de Dios, por definición. Ahora somos amigos de Dios. Antes estábamos perdidos.
ahora hemos sido encontrados. Antes estábamos rotos, hoy somos restaurados. Antes éramos culpables, hoy somos justos delante del Señor. Si eso no te da paz, no sé qué. Pero tenemos que entender lo que es la paz. Ahora te pregunto, ¿has tomado tiempo para pensar en lo que significa esa gracia de Dios en tu vida? Porque todos aquí debemos tomar ese ejercicio, debemos sentarnos, debemos hacerlo. Entender todo lo que tú merecías, que no recibiste, y todo lo que has recibido que no merecías. Gracias a Dios. Gracias a Él. Y la evidencia de esa gracia, estás experimentando esa paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando has atravesado un trauma, una crisis, algo, tal vez ni contra ti, tal vez contra uno de tus hijos, tú has podido descansar y decir, bueno, tengo paz, ¿por qué? Porque yo sé que mi hijo está en las manos de Dios. Eso es lo único que yo pude pensar cuando estábamos en Puerto Rico y pobre Luis estuvo pariendo por allá literalmente. ¿Cómo estará la mamá y el papá? Pero ellos, especialmente César, cuando mandó su mensaje, se veía que él estaba tranquilo, que él estaba con paz. Y así fue, porque eso solamente lo puede dar Dios. Entendiendo la gracia y la fe, que por ahí empieza Pablo, ahora sí voy a entrar en estas marcas. Entendiendo que la gracia es vital para entenderla es vital para poder experimentar la paz. ¿Cuáles son estas marcas de las cuales Pablo se refiere? Y eso están en esos versículos, a partir del versículo 2 en adelante. La primera marca es la obra realizada por la fe. La obra realizada por la fe. Ahora, tenemos que entender, cuando está hablando aquí entonces de la obra realizada por la fe es un aspecto en la vida del creyente, es la fundación de nuestra relación con Dios, y sin ella es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradarle. La fe podemos empezar a mirarlo como ese cambio de mente, ese cambio de pensar. Porque aún antes estábamos muertos, no teníamos ninguna esperanza, ninguna fe, nada. En nosotros mismos tal vez. Pero ahora esa computadora de nuestra mente ahora está programada para decir, wow, gracias Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida. ¿Qué va a hacer eso? Imagínate como si fuera un lente que te cambias. La fe ahora es el lente que te pones. ¿Y qué pasa? Como alguien que es ciego y que ahora ve. Ahora veo. Y ahora porque veo, sé por dónde debo ir. Sé hacia dónde me debo dirigir. Y eso es la fe. La fe define en cierto sentido nuestra identidad, porque ahora sabemos quiénes somos en Él y hacia dónde vamos. La fe entonces nos dirige en ese sentido. La fe define nuestra lealtad. Fe es como el ciego que ahora ve y sabe a dónde va. Fe es como la brújula de la vida. Dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque ahora sé hacia dónde debo ir con mi vida. Nuestra fe, ¿cómo va a aumentar? Dice la Escritura, bien claro. Vamos a aumentar nuestra fe con la palabra de Dios. La fe define, obviamente, si es nuestra identidad, va a definir nuestro carácter. Determina nuestra vida. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro andar? La fe nos recuerda nos recuerda que estamos ahora en Cristo. Nos recuerda cada día lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas. La fe nos alinea a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, constantemente. Eso es lo que la fe va a hacer en nuestra vida. Él dice, la obra realizada por la fe. Empezando por la fe, él dice, estoy agradecido por la obra realizada.
Mientras la fe nos identifica, nos da identidad, moldea, nos ayuda a mirar, entonces es esa identidad, quienes somos ahora, la que da claridad a nuestros pasos. Para el que ahora ve, como hablamos ahorita el ejemplo, la obra es movernos ahora en dirección correcta y esa es la obra que Pablo está hablando. Ustedes entienden quiénes son, su identidad, ahora ven, y estoy agradecido porque la obra realizada por esa fe los ha movido a que avancen el Evangelio, a que sigan adelante, fieles a Dios. Eso es la obra realizada por la fe. Santiago 2, del 1 al 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe en acción es ¿qué? Buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones diarias. Escuchar la voz del Espíritu Santo, obedecerle. Porque cuando hemos estado nosotros en esos momentos cuando Dios te dice, háblale, comparte. Como el pastor siempre dice, me encanta cuando lo dice de esta manera. Tú sabes que esa es la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque por naturaleza somos egoístas. Yo no quiero darle mi dinero a alguien. Así que tiene que ser Dios hablándonos. Cuando Él nos dice, la fe, la obra realizada por la fe, está refiriéndose entonces al levantarte todos los días, la dirección que tú tomas en pro de Cristo, hacerlo en obediencia a Él. Nuestro día a día, nuestro diario vivir, el testimonio que brindamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos de su gracia. Esa es la obra a la cual Pablo está aquí resaltando y dándole gracias a ellos. Cuando Pablo se refiere a obra, entonces está hablando de las acciones que vienen como resultado de la fe en Dios. Fíjate, ¿cuáles son algunas de estas obras que él menciona en esta carta? Él menciona el celo evangelístico de ellos. En 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Está exaltándoles. Esa obra realizada por la fe los ha llevado a predicar el evangelio donde vayan. También hay evidencia que él dice de las vidas transformadas. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También resalta la obediencia fiel de ellos. En 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está diciéndoles, gracias por la obra realizada por su fe, porque es evidente en sus vidas. Si tú ponerlo de otra manera, ¿estarías tú donde tú estás hoy, en este momento, si hubieses obedecido a Dios el 100% de todo lo que Él te pidiera? ¿O estarías en un lugar diferente, en un momento diferente de tu vida? ¿Dónde estarías? Lo pongo de otra manera. ¿Alguna vez te has arrepentido de no haber obedecido a Dios con una decisión específica? Gracias a su misericordia, ¿no? Que es día, que es nueva todos los días. Lo que requiere Dios de nosotros es esa obediencia. La obra realizada por la fe está refiriéndose a nuestro día a día, en obediencia a Dios. No solamente lo que
Sabemos que tenemos que hacer para glorificarlo, pero también lo que no debemos hacer para glorificarlo. Ahora, esa es la primera marca que él demuestra, la obra realizada por la fe, pero la segunda marca es el trabajo motivado por su amor. Ahora, yo estaba lo mismo, obra y trabajo, ¿no es lo mismo? No, porque la obra está refiriéndose básicamente a ese diario vivir, caminar en obediencia al Señor, pero el trabajo está refiriéndose más al trabajo, a la cosa que nos cuesta, lo que requiere más esfuerzo. Mientras la obra realizada por fe se refiere a tu fidelidad de Dios diaria, el trabajo motivado por el amor se refiere al esfuerzo o sacrificio que conlleva demostrar amor hacia Dios y a otros. Es cuando Dios dice, vete a Puerto Rico y haces lo que tienes que hacer para llegar ahí, como hacer lavado de carros y todo, y llegar allá y estar en pantalones cuando él está como en 140 grados con puros niños corriendo por todos lados, right? Por amor al Evangelio, a Dios, a la verdad, a estos niños, o donde sea que Dios nos ponga. Ese trabajo motivado por amor es eso que requiere de nosotros esfuerzo, sacrificio, inconveniencia, aquello que rompe nuestra rutina, lo que nos puede incomodar. Eso es el trabajo motivado por amor. Lo que nos saca de lo normal y nos pone en una situación donde lo único que nos sostiene es el amor. Hay una frase que he dicho muchas veces de María Teresa de Calcuta, una famosa, obviamente reconocemos que ella hizo muchas buenas obras. Ella dijo, ama hasta que duele y después ama más. Porque el amor por definición debe ser sacrificial, debe costarnos algo. El amor que no nos cuesta nada es simplemente coincidencia, I don't know. Pero el amor que nos cuesta, como el amor de Cristo por nosotros, que le costó su vida. Eso es lo que Pablo está resaltando. Gracias por ese amor, ese trabajo que es motivado por ese amor, que los motiva a estar incómodos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos incómodos al tratar de mostrar amor a alguien? Porque generalmente yo también me echo la culpa. También muchas veces amamos cuando es conveniente. Cuando de casualidad tengo algo que dar. Pero ese no es el amor que está hablando aquí. El amor de que está hablando aquí, el trabajo motivado por amor que está hablando aquí es aquello que te cuesta algo. Aquello que te va a incomodar, aquello que no te va a gustar, pero lo vas a hacer por amor. Eso es lo que está hablando Pablo. Porque es fácil cuando no requiere esfuerzo. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. A mí, cuando pensamos en el amor de Dios, de Cristo, ¿qué se nos ocurre? ¿Su sacrificio, maybe? ¿En la cruz? El amor define, en primer lugar, define nuestras acciones. El amor va a definir nuestras acciones sacrificiales. Pero también el amor, o las acciones, entonces van a enfocarse en los demás. Cuando estamos motivados, trabajamos para amar a las personas, nos cuesta, obviamente, estamos hablando de que estamos sirviendo a los demás. Estamos sirviendo a otras personas. El amor busca marcar una diferencia a nuestro alrededor. Busca marcar una diferencia en el mundo. Como iglesia,
La oportunidad que Dios nos ha brindado aquí en Idlewild para poder hacer viajes misioneros, no solamente nacionales, no solamente aquí locales, sino internacionales, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere incomodidad muchas veces, pero Dios nos ha invitado a unirnos a Él. Nos ha invitado a poder demostrar ese amor que nos cuesta algo. La última vez que prediqué mencioné que iba a salir una película que se llama The Sound of Freedom. ¿Cuántos aquí la han podido ver? Ok, aquí hace falta como el 95% de las personas que vayan al cine y vean esta película. Una película que básicamente está revelando en un sentido lo que sucede, lo que muchas a veces hemos escuchado, pero lo que nadie ha hablado. Y el tráfico de niños, explotando niños sexualmente. Y es una película, el mismo que hizo La Pasión de Cristo, el actor Jim Caviezel, él es el protagonista, basado en la vida real de alguien. Si tú ves esta película y entiendes la historia, tú vas a ver en un sentido lo que es un amor sacrificial. Una persona que dejó su carrera, su pensión, para ir a rescatar a una niña. Si necesitamos entender el amor de Dios, veas esa película, lo animo. Porque la necesidad existe. Hay un devocional que se llama Mi experiencia con Dios y siempre recuerdo que este autor dice esto. Dice, si tú ves una necesidad a tu alrededor, eso es una invitación de Dios a tu vida para que te unas al trabajo de Dios ahí. Y muchas veces no nos unimos porque es incómodo, porque requiere un poco de esfuerzo que no tengo ahorita que dar. Pero ¿qué tal si pudiésemos decirle en esa ocasión, sí, Señor, úsame? Y tomemos esos pasos. ¿No crees que haríamos una diferencia? Porque la necesidad existe. La necesidad está afuera, ahí. Y la gente necesita conocer del Señor. Jesús, me acordé de este pasaje cuando Jesús estaba parado ahí en Mateo 9. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, mirando las multitudes, vio la necesidad. Nosotros tenemos que hacer el mismo hábito de, al ver las multitudes, al ver a nuestro alrededor, en vez de encasillarnos en nuestras cuatro paredes, tenemos que mirar hacia afuera a las necesidades. Porque déjame decirte, la necesidad no tiene que estar muy lejos, no tiene que estar en otro país. La necesidad puede estar la puerta de al lado, con tu vecino o con tu compañero de trabajo. El problema es que tenemos que levantar la mirada. Tenemos que levantar la mirada. ¿Por qué? Porque si queremos que Dios nos use y queremos amar a las personas, tenemos que ver las necesidades a nuestro alrededor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el servir a los demás es evidencia del amor de Dios. Si tú entiendes su gracia y entiendes su amor, entonces tú entiendes que la razón que tú conoces el amor de Dios y al Dios de amor es para poder amar a otros. Porque un día tú no tenías eso. Y puede ser que alguien se acercó a ti y te habló de Cristo, o tuviste un encuentro personal con Cristo y Dios te hizo entender su amor por ti. Pues ahora es nuestro deber demostrar el amor a otros. No guardarnos, no quedárnoslos. ¿Cuáles son las evidencias que Pablo menciona de ellos? Él dice, pues, resaltó su amor por unos por otros. En capítulo 4, versículo 9 y 10 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad
que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo le resaltó eso a ellos. ¿Pudiese Pablo resaltar eso de nosotros hoy? Oh, tremendo. Ese amor que ustedes demuestran constantemente hacia otros, no hay que decírselo, ustedes ya lo saben. ¿Qué tal personalmente? También muestra la evidencia en el capítulo 5, verso 12, cuando habla de la unidad y el compañerismo que ellos tienen. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Pablo está constantemente resaltando estas características. Entendemos nosotros lo que es ese amor. Para saltar a la última marca, él habla primero entonces de la obra realizada por la fe. Habla del trabajo motivado por el amor, el trabajo que requiere sacrificio, el que requiere esfuerzo e incomodidad. Pero él termina hablando de la constancia sostenida por la esperanza. Ustedes han escuchado esta expresión antes. Dice, la esperanza es lo último que se pierde. Primero, la esperanza define para nuestras vidas el por qué. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué buscamos de Dios? ¿Por qué? Porque sabemos que Él es Rey, que Él es Dios, que Él pagó, que Él triunfó, que Él está sentado en su trono, que un día va a regresar. Y eso nos motiva todos los días a mirar hacia adelante. Como esa carrera en el maratón que miramos la meta y nos dirigimos hacia ella todos los días. Esa es nuestra esperanza, Él es. Y para nosotros correr tenemos que ser constantes. Romanos 8, 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. Hay que esperarlo. Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esa es la constancia. Un día a la vez. Entendiendo que el autor y consumador de nuestra fe es la meta, pues corremos con paciencia. Cristo es la meta. Cristo es la meta. La esperanza define el porqué y el porqué, pues el porqué es lo que te levanta todos los días. Todo el mundo aquí tiene un porqué. Todo el mundo que se levanta todos los días a trabajar tiene un porqué, una razón. Pero más allá de ese porqué, tenemos un porqué que es el que nos levanta todos los días y nos da una dirección clara para que todo lo que hagamos a medida sea enfocado y sea para glorificarlo a Él. Luchamos por nuestras familias, por nuestros hijos, por seguridad, por estabilidad, por la salud. Pero pregunto, ¿también te motiva a dar testimonio de Cristo? ¿También te motiva a proclamar su nombre a las personas? ¿Te motiva a levantarte para que hoy vayas a glorificar a Dios? Hoy digas, Señor, este día es el día en que vamos a hablarle a alguien de ti. ¿Te motiva eso? La esperanza de sus promesas, de lo que Él ya ha dicho que va a suceder. A veces tenemos esa amnesia cristiana, ¿verdad? A veces nos pasa. Cuando estamos en el piso nos olvida todo lo bueno que Dios es y todas las cosas que ha prometido. Pues debe ser de motivación ir a su palabra para que nuestra fe se ejercite. Y recordemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, pues no temeré alguno, porque Dios está conmigo, así lo ha dicho. Y nunca me dejará, y nunca me desamparará. Pablo resalta la perseverancia de los tesalonicenses. Capítulo 2, verso 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas.
y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. También dice en capítulo 1, versículo 4 de segunda carta, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué te motiva a ti a levantarte, a seguir adelante? ¿Qué te motiva a ti a seguir buscando de Dios? ¿Qué te motiva a ti a entender de que Él es la verdad, de que Él es la vida? ¿Qué te motiva? Nos debe motivar el hecho de que Cristo dijo quién era. Él es Dios. Quién Él es debe marcar la diferencia en nuestras vidas. Quién Él dijo que era. Hay una pregunta que la he hecho hace tiempo, pero no quiero que me respondan. Piensen nada más, porque revela mucho. Si existiera el infierno y no existiera el cielo, ¿creerías en Él? Si existiera el cielo y no existiera el infierno, ¿creerías en Él? Nuestra respuesta debe ser Cristo. Nuestra fe debe estar en Cristo. Por lo que Él te dé o no te dé. Por lo que Él haga por ti o no haga por ti. Su sacrificio transforma nuestras vidas. Su muerte y resurrección nos da una nueva vida. Él declaró que Él era Dios. Y nuestro único interés debe ser conocerlo más. Tener esa relación con Él. Todo lo que más que Él nos da es simplemente añadidura. Es bendición. Pero si Él dejase de darnos algo hoy, de igual manera tú y yo merecemos darle todo a Él. Porque esa es esencia, para eso hemos sido creados, para glorificarlo, para exaltarlo a Él. Y para que el mundo conozca quién Él es. ¿Qué te motiva a seguir corriendo? Dice la Escritura en Hebreos, y con esto termino. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de la esperanza sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La esperanza que tenemos, ayer estaba escuchando un podcast y el hombre que estaba hablando terminó básicamente predicando en el podcast y dijo, ¿sabe lo que me da esperanza? Es que créaslo o no, creas lo que Él dice su palabra o no, mi esperanza es que un día Cristo viene. Y eso es lo que me motiva a mí a seguir luchando, seguir proclamándolo, porque un día Él va a regresar y viene a buscar a los suyos. Mientras tanto, tenemos que vivir nuestras vidas obrando, viviéndola por fe. Tenemos que esforzarnos por demostrar el amor a aquellos que no lo tienen. Y tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él para poder correr pacientemente. Vamos a cerrar los ojos y quiero hacerte esta pregunta nuevamente que ya la hice. ¿Tú entiendes la gracia de Dios en tu vida? ¿Tú entiendes lo que significa haber recibido su perdón? No haber recibido su castigo. ¿Tú entiendes la magnitud de lo que significa en tu diario vivir la gracia de Dios? Que Él mismo es el que nos sostiene en sus manos. Y la pregunta que quiero que pienses en eso es porque si tú todavía no tienes esa gracia, no comprendes la gracia de Dios que derramó en la cruz por nosotros, ese amor, tú nunca vas a comprender su paz, nunca vas a tener paz en tu corazón.
Y ese vacío que tú tienes en tu vida, que todavía no puedes llenar y no vas a poder llenar, Jesucristo nos está diciendo y siempre nos ha dicho que Él es el único que puede llenar ese vacío. Si tú estás aquí hoy y tú estás claro de que no entiendes esa gracia, de que tú nunca le has dado tu vida a Cristo, que tú nunca has tomado ese paso porque básicamente has tratado de otras maneras, pues vamos a orar. Dice la palabra que aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y esa es una imagen de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere entrar y quiere transformarnos. Y quiere empezar una relación con nosotros. Así que si tú eres una de estas personas que en este momento puede decir, necesito esa gracia, necesito entender esa gracia, necesito esa paz, vamos a orar. Repite en tus propias palabras, porque eres tú hablando con Dios. Simplemente repite a tu manera esta simple oración y dile: Señor Jesús, yo necesito entender tu gracia en mi vida. Todo lo que has hecho por mí, tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección. Necesito entender lo que eso significa para mí. Porque necesito de tu paz, Señor. Estoy cansado de estar angustiado por el mañana y necesito descansar en ti. Pongo mi confianza en Jesucristo, quien se entregó por mí, murió por mí, y juntamente con Él, Señor, quiero tener esa nueva vida. Gracias, Señor, por ayudarme, Señor, y por acercarte a mí. En el nombre de Jesús. Vamos a entonar este canto nuevamente y lo que hemos entendido, lo que sabemos de su gracia y amor, al cantarlo vamos a pedir al Señor que nos ayude a alinear nuestros pasos si es necesario. Porque hay un mundo que necesita conocer de Él. Y que amemos sacrificialmente al salir de estas puertas. Amén.